la estructura de las bacterias. Los tipos tienen pared celular, los tienen membranas citoplasmáticas, las paredes son diferentes, etc. Pero estos que vamos a ver, seguramente en esa plática ya los han comentado también, no son de fácil diagnóstico, que tenemos diferentes metodologías para poder hacer diagnósticos que en realidad no son usuales. No tenemos visto el medio para poder identificar cuando tenemos una muestra del cuadro que se esté desarrollando y lo que llamamos sospecha. En el 99%, no digamos mucho, ¿no? Pero en el 60% ni siquiera tenemos la sospecha, porque está desarrollando un cuadro clínico similar a los que nosotros ya conocemos. Entonces, micoplasma se llama, y ureoplasma, los dos nombres, hay dos bacterias, dos especies en este mismo género, no tienen pared celular, son súper pequeñitos. Como son tan pequeñitos, las federaciones de Gram son imposibles de poder replicar a estos organismos. O sea, el Gram no nos va a servir, al no tener pared no vamos a ver si es Gram positiva o Gram negativa, y además son sumamente pequeñitos, 0.8 micrómetros que mide la bacteria. Se dividen por fisión binaria y, como dije, su límite externo es su membrana citoplasmática. Pero una membrana citoplasmática que difiere de las demás porque esa membrana contiene esteroles. Las membranas citoplasmáticas de las demás bacterias no contienen esteroles. Y este esterol, esta bacteria, tiene la capacidad de sintetizar de retorno después de que se está desarrollando alguna infección o también cuando nosotros vamos a cultivar ya se conoce que necesita la bacteria, se adiciona al medio este compuesto colesterol para que la bacteria pueda multiplicarse cuando se necesita hacer el cultivo. Y el crecimiento de la colonia es muy característico, tiene el aspecto de un huevo invertido, como vamos a ver en una imagen más adelante. La estructura antigénica y los determinantes de patogenicidad son exclusivos de él, tiene lipolipídidos y proteínas importantes que son mecanismos de daño de la bacteria al permitir selectivamente la adherencia a los criterios. Por ejemplo, la adhesina superficial proteína P1 es exclusividad del Mycoplasma pneumoniae y le permite a la bacteria adherirse a los epitelios de revestimiento del tracto respiratorio y desarrollar infecciones respiratorias. P50 y P100, las proteínas P50 y P100, corresponden al Mycoplasma hominis, que es otra bacteria que va a ser responsable de infecciones generalmente a nivel genitourinario en el desarrollo de infecciones. Es decir, que independientemente de la localización de estas bacterias, va a permitir que a través de estas proteínas la bacteria pueda adherirse y pegarse, si no hay más función, a las células del tracto superior. Además, produce una ureasa que modifica el medio donde se encuentra la bacteria para permitirle mejor su supervivencia. Tiene una fosfolipasa, el uroplasma ureoreticum, muy importante para desarrollar también la patogenia cuando se esté desarrollando la infección. Y produce un producto citotóxico, no es una citotoxina, es un producto citotóxico, producto del metabolismo de la bacteria, que es el peróxido de hidrógeno. Y hemos comentado cuando hablábamos de metabolismo sobre este compuesto que era muy tóxico para los tejidos, dañaba los tejidos, y ese produce esta bacteria. Y en conjunto, todos estos elementos que tienen disminuyen la actividad macrofágica del huésped contra él, tienen nucleases que destruyen los tejidos, no se mete dentro de las células de los epitelios, pero sí externamente, y va dañando con esa propiedad, puede ir dañando la célula y destruir el núcleo. Y no son invasivos, mucho que es normalmente no se encuentra dentro de las células, sino externamente, no tiene esa capacidad. ¿Cuáles son los citoplasmas importantes en relación a la producción de hidrógeno? Mycoplasma pneumoniae, el lugar donde se encuentra el tracto respiratorio, y como resultado de él puede producir faringitis, otitis, traqueobronquitis. Bien, estos son cuadros similares a los que ya hemos estado viendo como la infección de Streptococcus pneumoniae o de Streptococcus pyogenes. O sea, no existe, el superclínico
médico que tiene tantísima experiencia únicamente podría estar sospechando, pero en realidad en la clínica no hay tanta diferencia para decir, aquí salvo cuando les decía, miren, el Streptococcus pyogenes produce una faringitis muy roja, congestiva y que tiene unos puntitos blancos cuando la salida la están desarrollando, ¿verdad? Habíamos comparado con la faringitis producida por la Neisseria gonorrhoeae, donde era diferente, como que le hubieran bañado con pus en toda esta clase. Pero cuando vemos esta, es muy difícil. Podría ser que sea menos intensa en la capacidad de poner roja esa orofaringe, pero para quien es tan rojo y para quien es menos rojo, es difícil. Lo que sí puede ayudar a la clínica es que tenga mayor tiempo de evolución en la recuperación. Eso es lo que le haga cuidar de la garganta. Yo he tomado antibióticos y no estoy bien, siento que me sigue ardiendo la garganta. Entonces, en esos casos podríamos sospechar clínicamente que es esta bacteria, pero como es difícil, muchas veces es difícil. Lo que sí es importante recordar es la neumonía. La neumonía que se produce por esta bacteria, nosotros le llamamos neumonía atípica, porque esa persona que está infectada con la bacteria, que está desarrollando un cuadro clínico, va a simular un cuadro clínico exactamente igual a aquel que se produce, ya sea por Streptococcus pneumoniae o ya sea por estafilococo en relación a el cuadro. ¿Cuáles son las características de una neumonía? ¿Cuáles son los signos de una neumonía? Vamos a empezar por acá. Fiebre, muy bien. Aumento de frecuencia respiratoria. Aumento de la frecuencia respiratoria. Tos, fiebre y disnea. Disnea, aumento de la desequilibrio. Lo demás, lo común, diríamos, ¿no? Lo común de la neumonía. Tos, fiebre, dificultad respiratoria, disnea. Ahí, neumonía. Clínicamente. Lo demás que está, que no puede, incremento de la frecuencia respiratoria, ¿me han dicho? ¿Sí, no? Sí. Entonces, eso nos dice, con eso decimos neumonía, ¿no? Tenemos el paciente que llega, que está, le evaluamos y tiene cianosis en sus dedos, tiene sus labios están azulados, o sea, por la cianosis, y cuando le tomamos una radiografía y ese estafilococo, ¿qué se muestra? Por allá, a ver, la niña en casa. En la imagen radiográfica se ven como abscesos en los lóbulos del pulmón. Como abscesos, y el absceso es una estructura redonda, y el color, como cavitantes también. no. Tú me has dicho abscesos. Si me dices abscesos, ¿de qué color voy a ver la radiografía? Blancos, condensados. O también puedo ver en el estafilococo. En las bulas enfisematosas. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que el absceso se ha perforado, se ha abierto al bronquio y ha salido la pus. Y ese espacio le da hueco. Y ese hueco se va a llenar de aire. ¿Cómo vamos a ver ahora esa bula? La radiografía. ¿De qué color? ¿De qué color? Negro. El aire en el pulmón se ve negro. La pus se ve blanco. Entonces, en la radiografía del estafilococo ahora vamos a ver bulas enfisematosas, que así se llama el espacio hueco, o también vamos a ver condensado, pero de una estructura redonda que estamos viendo en esta. Y si es neumonía por Streptococcus pyogenes, segmentos, así, no redondos, sino así, ¿no? Segmentos que están tomados. A ver, voy a poner esos puntos de cerca. ¿Con qué línea? Aramburú. ¿Quién más habló acá? Nadie. Por ahí. Málaga. Fernando. Leite. Málaga. Chirinos. Chirinos. Bautista. Bautista. Por allá. Mendoza. ¿Mendoza qué? La niña al lado. Galindo.
Casi. El niño de al lado. Papá se Zúñiga. Qué Muy bonito. bien. ¿Alguien nos habló? Nadie, ¿no? Entonces, hasta ahí bien. Cuando nosotros le tomamos la radiografía a este paciente que tiene todo el cuadro clínico de neumonía que ustedes han descrito y le decimos vamos a tomar la radiografía para corroborar el daño, nos encontramos con una radiografía aparentemente normal. No hay sombras de condensación y pareciera que es normal. Por eso se llama neumonía atípica, porque no es una neumonía que traduzca la radiografía exactamente lo que nosotros estamos observando en la parte clínica de ese paciente. ¿Claro? ¿Cómo lo transmitimos? A través de las respiraciones respiratorias, en esas gotitas de flujo que están enviando, soltando estas gotitas y en ellas inmersan las bacterias. Mycoplasma hominis, tracto genitourinario, la persona que está infectada con él puede producir fiebre postparto o fiebre puerperal que hemos dicho, o fiebre posaborto, o enfermedad pélvica inflamatoria, la fiebre pélvica inflamatoria, y eso ya sabemos qué cosas puede condicionar después, o pielonefritis. Transmisión sexual. Estoy colocando acá una más de transmisión sexual. Ya hemos hablado de gonorrea, vayan armando su archivo, coloquen las bacterias que estamos nombrando, los virus, y luego empiezan a buscar las imágenes terribles. Ureoplasma ureolítico, tracto urinario, enfermedad uretritis, transmisión sexual. La uretritis, que ya sabemos también el cuadro clínico, ¿verdad? De la uretritis, ¿en qué consistía? Secreción uretral, disuria, inflamación general de la uretra. Disuria, ¿qué más? Y algo más. Disuria, eliminación de secreción y algo más. ¿Qué más? Ardor al orinar. Disuria. Dolor, ardor, todo lo que quieran ahí, disuria. Pero hay algo más. ¿Qué más? ¿Qué provoca esa inflamación e irritación en la uretra? Inflamación testicular. Esa ya es una complicación si se produce una epididimitis. Hay otro, sí, signo y sin, es signo y signo, síntoma a la vez. Secreción purulenta. Ya nos ha dicho tu amigo. Hola. Polaquiuria. La inflamación de la uretra estimula a querer friccionar a cada rato. Eso es uretritis. Ya deberían hasta ahorita ya bien aprendido esto, ya hemos hecho gonorrea. Entonces, cuando se produce, hay dos tipos de microorganismos o grupos de microorganismos que producen las uretritis. Unas que solo engloban a la gonorrea, que llamamos uretritis gonocócicas. Y en el otro lado están las uretritis no gonocócicas. Uretritis gonocócicas y uretritis no gonocócicas. Y dentro de esas no gonocócicas está ureoplasma ureolítico y otras más. ¿Cómo voy a diferenciar? Ahora vamos a ver cuál va a ser la diferencia cuando estemos más adelante en el diagnóstico. Mycoplasma genitario también se encuentra en el tracto genitourinario, posiblemente asociado a uretritis. Cuando dice posiblemente es que de 100 uretritis se ha encontrado, primero se ha separado con las gonocócicas y dentro de las gonocócicas ha habido un número pequeño de microorganismos correspondientes a él que se han identificado en los uretritis. Por eso es que se dice eso, pero no del número, la magnitud del otro. Este es el medio de cultivo donde muestra la imagen de huevo bipartido, huevo frito invertido. Claro, aquí vemos grandes, pero en realidad son súper chiquitos y están súper ampliados para que ustedes puedan visualizar de esta manera. Y el cultivo requiere de muchos elementos que ya se conoce que la bacteria requiere, y dentro de ellos lo más importante es el uso de colesterol para que la bacteria pueda sintetizar esteroles para su membrana citoplasmática. Y se adiciona un montón de elementos nutritivos que la bacteria utilizará en su metabolismo, permitiéndole la multiplicación de la bacteria y poder mostrarnos esta imagen cuando se haya observado. Vuelvo a repetir, si yo tengo un paciente que tenga una
una bronquitis, una bronconeumonía, una neumonía, es muy difícil que nosotros tengamos preparados este medio para cultivar la bacteria. Muy difícil. Llegaste, niña de la Cuba, hice tu examen, ¿no estás mejor? Entonces, ándate porque estoy grabando la clase, si no te sientes bien, pues. No quiero que después te vayas a desmayar acá y tenemos a Pedro que te puede cargar hasta el centro médico. ¿Está claro? O sea, es difícil tener preparado este medio para cultivar, entonces utilizamos otras formas de diagnóstico en este caso. Pero ya les digo, si yo en esta radiografía he encontrado que no hay nada, o sea, no muy claro, entonces yo estoy asumiendo que es una neumonía atípica. Y empíricamente ya tengo que tratar. Lamentablemente solemos hacer eso porque a esperar un cultivo va a ser bien complicado. Entonces, en la epidemiología, las infecciones respiratorias ocurren durante todo el año, no está asociada a una estación. Desde los 5 a los 15 años pueden estar presentes estas infecciones respiratorias. Y en el caso de la transmisión sexual, bueno, eso no tiene estación, puede transmitirse en cualquier momento y que muchas veces las personas no suelen darse cuenta por las características que voy a decir, sobre todo no en el varón, sino en la mujer. Pues en los cuadros clínicos ya hemos hablado de la neumonía atípica, bien clarito. Luego vamos a hablar de clamidia, que también produce neumonía atípica. O sea, que no es solo una bacteria que puede ocasionar esto, y que clínica y radiológicamente nosotros tenemos que utilizar esto para hacer el diagnóstico, salvo que estén en su pueblo y no tienen la opción de poder tener una radiografía, que ahí sí están críticos, de no saber cómo van a tratar. Pero muchas veces hemos tratado sin darnos cuenta, como vamos a ver, hay una infección por esta bacteria. Muchas veces, la mayoría de las veces probablemente, porque utilizamos antimicrobianos que pueden matar tanto a Streptococcus pyogenes como a estas bacterias. Pensando nosotros, no estamos pensando en que estamos matando a un micoplasma, no. Estamos pensando que estamos afectando a un estreptococo, pero en una forma cruzada estamos destruyendo a esta bacteria. Entonces la fiebre puerperal o posaborto o se puede producir si es que esta bacteria se encuentra aquí. Hemos dicho su hábitat usual por donde podría estar presente es el tracto genitourinario del Mycoplasma ovoides. Y a partir de este foco, en el caso de las mujeres, puede ascender por el útero hasta las trompas, provocando una salpingitis. La inflamación de la trompa es una salpingitis. Entonces las mujeres sienten un dolor a nivel del hipogastro bajo y extendida hacia a las fosas ilíacas derecha e izquierda, y que cuando tienen este dolor, y es un dolor sostenido, permanente, o sea, no es que un día me dolió, al otro día no, es permanente. Esta molestia y el abdomen se eleva, las mujeres llegan a la consulta y dicen, tengo un dolor aquí abajo que se mantiene, sospechamos al principio y le arde y le duele al orinar, o un poquito, entonces vemos un examen de orina y resulta ser que el examen de orina es normal, no tiene infección urinaria. Entonces hacemos un examen ginecológico introduciendo estos dos dedos, bueno, dependiendo de si soy diestra o no, estos dos dedos en la vagina, en un examen ginecológico, y con esta mano colocamos nosotros sobre el hipogastrio y las cosas. Y podemos percibir, claro, una persona que no sea muy gordita, ¿no? Podemos percibir como un cordón hacia ambos lados. Un cordón que al presionar entre mano y estos dedos, ahí en el fondo del saco de la vagina, y la mujer dice, ay, me duele mucho. Entonces, estamos percibiendo esto. Miren, el tamaño normal supuestamente de este, que está totalmente engrosado, inflamado. Entonces, de esa manera nosotros diagnosticamos que hay una salpingitis. Salpingitis. Y esta EPI, y hemos hablado de EPI en los otros días, las bacterias que estamos estudiando, no es exclusividad de una. Muchas bacterias pueden ocasionar este tipo de infecciones. Aún las que habitualmente están aquí y no sean patógenas. Cuando una mujer utiliza un dispositivo
dispositivo intrauterino como método anticonceptivo tiene el riesgo de que se pueda ocasionar este tipo de inflamación. El cuello del útero está cerradito en una niña, en una mujer que nunca ha tenido hijos, redondito y chiquitito, bien cerradito. Pero cuando una mujer ya ha tenido hijos, ya no es puntito, sino es así como en rayita, pero cerradito. Pero si esa apertura que ha quedado después de un parto vaginal todavía se mantiene aperturado por la presencia de los filamentos del dispositivo intrauterino, permite que las bacterias puedan ascender por ella y provocar nefritis y salpingitis. Es una complicación del uso de los dispositivos intrauterinos que las mujeres pueden hacer enfermedad periinflamatoria. No estoy hablando de una enfermedad periinflamatoria asociada a, hemos dicho, hablado de Neisseria gonorrhoeae, o estamos hablando en este momento de Mycoplasma omilis, que hemos dicho que es de transmisión sexual, sino de aquellas bacterias cuyos son patógenas y su hábitat normal es la vagina. ¿Quién podría estar, por ejemplo, ahí? ¿Quién está en la vagina? ¿Qué bacteria? Los lactobacilos. ¿Quién? Los lactobacilos. No, el lactobacillus no hace eso. Es muy bonito el lactobacillus. ¿Quiénes que hemos estudiado hasta ahora? Que podrían hacer su hábitat es ahí. ¿Quién podría ser? Gonorrea. No, dice también, ese ya es una transmisión sexual. ¿Quién? ¿Qué es estreptococcus? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que me está doliendo mi oído, por Dios. Horror. No puede equivocarse de eso, ¿eh? Staphylococcus aureus epidermidis osaprophilus. Streptococcus pyogenes agalantiae, disgalantiae, pneumoniae. ¿No pueden decir Staphylococcus pneumoniae? Me suena horrorosamente en el oído. ¿Qué es Streptococcus? Streptococcus pneumoniae podría ocasionar, si es que, y no solo Streptococcus, anaerobios que habitan en esta vagina pueden provocar también salinitis. Bien, las mujeres gestantes, podría haber habido un ascenso de esos microorganismos e infectar las membranas coiloamnióticas y estimular que el parto se acelere. Puede producir eso también. Pielonefritis, infecciones neonatales de ese niño que nazca por este canal vaginal infectado en un parto ectóxico, puede producirse por una infección. Ureaplasma uretriticum, uretritis no gonocócica. Creo que esto ya está bien clarito, ¿no? Ahorita vamos a ver la diferencia frente a gonocócica y no gonocócica. Entonces, Mycoplasma pneumoniae es pleomórfico. Estas bacterias, en realidad, los micoplasmas son pleomórficos. ¿Qué función tenía la pared de la bacteria? Darle forma a la bacteria, porque era rígida, ¿verdad? Para verse coco, para verse así. Esa era una de las funciones de la pared. Pero en este caso, ¿hay pared? No hay pared. Su límite es la membrana citoplasmática. Entonces la bacteria se le ve larguita, se la ve media redondita, se la ve, por eso se llama pleomórfica. Pleomórfica es varias formas. Mycoplasma pneumoniae se desplaza por deslizamiento y otros por motilidad espiral, porque tiene en algunos casos, se ha observado, que puede tener unos filamentos de actina en el citoplasma y eso le da este tipo de movilidad. Hemos dicho que la proteína P1 es la que se va a adherir al epitelio de las mucosas, luego que se produce una infección. Una infección que viene de otra persona infectada, que está tosiendo, que está hablando, que está riendo, que está cantando, está eliminando las gotitas de flujo. Está eliminando las gotitas de flujo y la persona que está en contacto con ella la inhala y va a permitir que llegue la bacteria y luego empiece con esta producción de la proteína P1. Además, produce esta sustancia tóxica, que hemos dicho que es el peróxido, que tiene el efecto de daño. Es un patógeno extracelular estricto y no invade el epitelio respiratorio y tiene la capacidad para transformar glucosa en ácido que se utiliza para hacer diagnóstico en el laboratorio cuando estamos investigando.
esta es la imagen que está el paciente todo a su lado, toda la radiografía esperamos ver ahí un círculo o un segmento totalmente opacificado y no encontramos esta radiografía. ¿Traduce esta radiografía que ese paciente se muestre clínicamente como he mencionado? No, ¿verdad? Entonces se llama neumonía atípica. Neumonía típica. Si ya decimos neumonía típica y estamos pensando en qué bacterias puede ser, sin haber hecho un estudio microbiológico, simplemente por el cuadro clínico, y en este caso la radiografía es una ayuda diagnóstica. Como dije, el diagnóstico microbiológico directo es difícil, ni siquiera podemos verlo con no podemos ver con no se puede colorear. Y por eso tenemos este cultivo especial para permitir su crecimiento e incluso se adiciona penicilina para evitar que las otras bacterias que se encuentran en el escudo proliferen y impidan el crecimiento de las bacterias o se forman las colonias por esta bacteria. El diagnóstico certero que podamos tener en este caso definitivamente sería PCR, ¿verdad? ¿Qué es mejor, PCR o inmunoglobulinas? Sí. ¿Cuál es lo mejor? De acuerdo a lo que ya han estudiado ustedes en biología celular y genética, que ya han visto mucho de esto. ¿Cuál de las técnicas de investigación nos da mayor especificidad en el diagnóstico que sabemos nosotros buscar? PCR. PCR, ¿qué demuestra el PCR? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué nos muestra el PCR? El ADN. ¿Puede haber algo más específico que el ADN de una célula? ¿Verdad? Bueno, es muy costoso, pero es la forma ideal de hacer los diagnósticos. Pero lamentablemente es costoso. Y nos ayudamos de esta prueba indirecta, no directa, indirecta, que es el examen serológico. Y ese examen serológico nos ayuda muchísimo también para poder hacer el diagnóstico, porque podamos buscar las dosis de anticuerpos que puedan estar presentes en ese suero de ese paciente. Entonces, esta es la forma, a través de las diferentes pruebas que ustedes han visto en BGM y ahora en inmunología también. O sea, en las prácticas de inmunología ustedes van a estudiar todas estas pruebas que se hacen para investigar la presencia de anticuerpos. Y hay pruebas, o sea, dentro de todas ellas hay técnicas y equipos que cada vez son más sensibles en tomar lo exacto, lo correcto, lo perfecto. Pues cuando vemos estas pruebas hablamos de sensibilidad y de especificidad. Las mejores pruebas son aquellas que tienen el 100% de sensibilidad y alcanzar siquiera el 99%, en algunos casos 100% de especificidad. ¿Qué significa esto? Sensibilidad significa el poder detectar lo que es y lo que se parece ser. Todo. Agarro a todos. Y la especificidad es aquella prueba que me dice, es esta bacteria o es este virus el que está estimulando la producción de este anticuerpo. Entonces, de acuerdo a las técnicas que hay en los laboratorios, hay desde estas. Aglutinación. Las pruebas de aglutinación tienen el 100% de sensibilidad, muchas, pero la especificidad es baja. Yo puedo haber capturado a mucha gente que me salga positiva en un examen, pero cuando le hago la prueba de especificidad, saqué a 100 positivos. Y cuando saqué a 100 positivos, ahora digo, necesitamos otra prueba que sea más específica. Estas son baratas. Estas son de tamizaje. Son baratas. Pero tienen que asegurarnos, esto es importantísimo que nos aseguren que tenga el 100% de sensibilidad. Y luego voy a mandar a estudiar ese suero
en otra prueba que es mucho más costosa, que me informe siquiera del 99% de especificidad. Y cuanto más específico es, el examen es más costoso, más caro, porque los reactivos son más caros, o porque el equipo es mucho más costoso para mostrarnos el ISA de cuarta generación. Aquí en la prueba de ISA, pero que sea de cuarta, no de primera, de segunda, de tercera, si no nos aproximamos a la cuarta. Entonces, lo ideal, y aún así, por ejemplo, en el caso del HIV, tenemos el ISA hasta de cuarta generación, pero corroboramos con una más, que podría ser PCR, pero corroboramos con Western blot, para darle ese diagnóstico a ese paciente que dice que se le ha encontrado serológicamente en un tamizaje. No estoy hablando de aquel caso, de aquel chico que tiene HIV y que está pues, con todo el cuadro clínico. No, aquel que en estas campañas que hacemos en la universidad el 1 de noviembre, donde se hacen las pruebas de HIV, todos los chicos se acercan a tomarse y encontramos uno positivo en esas pruebas de tamizaje. Con mucha discreción se le dice que se le llama, se le ve, se le habla, hay que hacer otra prueba. Él está sano, aparentemente. Por eso hablábamos de las infecciones de transmisión sexual. Pero luego tenemos que hacer otra prueba, que podría salir positivo, pero él está normal, aparentemente normal. Entonces tenemos que confirmar con una prueba de Western blot para ya decirle definitivamente si es que sale positivo, está infectado con el virus de la chica. Entonces cuando hacemos este tipo de exámenes, definitivamente este es lo ideal, pero es muy costoso. Entonces empleamos estas pruebas que nos dan una ayuda muy importante en el diagnóstico, que es el diagnóstico serológico, con diversas pruebas, en las cuales, si hay cuadro agudo, ¿qué voy a investigar? ¿Qué inmunoglobulina voy a investigar? IgM. Cuadro agudo, IgM. Información de que tuvo la infección. ¿Qué le voy a pedir a ese caballerito que viene a consultar porque que no puede tener hijos? Estamos viendo que esto, al hacer la uretritis, va a ser una de las enfermedades que puede provocar epididimitis también. Y hemos dicho que la consecuencia de la epididimitis va a ser infertilidad. ¿Qué le pedimos a él? ¿Qué inmunoglobulina? Y eso se tiene que poner en la orden, porque a mí no me van a decir simplemente descartar el micoplasma en suero. El médico que solicita tiene que colocar qué inmunoglobulina quiere contra esa bacteria. Si no, le va a salir muy caro al paciente. Entonces, orientamos de esa manera. Profilaxis, en el caso de los problemas respiratorios, aislar al paciente. Y bueno, en la infección de transmisión sexual, lo que íbamos a estar conversando, ¿no? Abstinencia y preservativo. El tratamiento responde muy bien a los marcadores. Esto es lo que les decía. Muchas veces tenemos problemas respiratorios que sin saber que estamos frente a este microorganismo, tratamos como que fuese un estreptococcus. Y ustedes, que ya, yo estoy segura que lo primero que suelen usar, como ya hemos dicho que hay que aprender también de acuerdo a la clínica, al cuadro clínico, ¿verdad? Los tratamientos antimicrobianos, y les he dicho, por cada cuadro, apréndanse mínimo 3, los más frecuentes que se están utilizando, y de esos 3 conocer todo, absolutamente todo. Dónde actúa, cuál es la forma de resistencia a esa bacteria de los microorganismos, dosis, en qué casos se indica, efectos colaterales, etc. Entonces, usualmente, cuando una persona tiene un problema respiratorio, se administra eritromicina, ¿verdad? Eritromicina. Eso es lo común. Van a la farmacia y el farmacéutico va a decir en la farmacia eritromicina. Y la eritromicina es una droga importante tanto para matar estreptococcus que pudiera estar provocando un cuadro respiratorio, como también es. Yo les decía hace un momento, probablemente sin que se sepa, pensando en otra bacteria, esté presente esta bacteria
y estemos tratando y destruyendo la bacteria cuando lo hacemos correctamente, ¿no? Cada 8 horas, vía oral, por 5 días. Cuadro respiratorio alto. Esa es la dosificación de la eritromicina. Lo malo de la eritromicina es que hay que tomarlo cada 8 horas. Y siempre debe tomarse con alimentos, porque provoca irritación gástrica. Entonces, hay que estar presente teniendo. Y la tetraciclina no la voy a usar de inicio, ojo, hay que estudiarla. Esta es una maravillosa droga. Ya le hemos conocido una cosa mala que no se puede usar en gestantes ni en niños hasta los 8 años, ¿verdad? Pero también hay que cuidarla, guardarla para casos que son severos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Muy bien. Pues vamos a estudiar ahora a clamidia. Clamidia es otra bacteria especial. Es otra bacteria especial por sus características. Es una bacteria gram negativa, esa sí tiene pared celular, gram negativa pero intracelular. O sea, no para ocasionar daño, para multiplicarse, esta bacteria tiene que meterse dentro de las células. Y se conoce que tienen 2 formas celulares en su evolución, una que se llama cuerpos elementales, que son las que infectan, las que se meten dentro del citoplasma de la célula, y los cuerpos reticulares, que son metabólicamente activos y son los que se van a multiplicar. Eso es lo que nosotros observamos en cuanto a esta bacteria. Y la bacteria no es que, miren, estos son los cuerpos elementales, esta es una célula epitelial, no es un macrófago, es una célula epitelial. Aquellas que están resistiendo las mucosas, tanto a nivel respiratorio como también a nivel urinario. Y entonces, ingresa el cuerpo elemental dentro del citoplasma de la célula, ¿verdad? Pero rodeada de membrana citoplasmática, que forma como un fagosoma. Exactamente igual, como que la célula epitelial hubiera fagocitado a un microorganismo, el mismo mecanismo. Y luego que ingresan, se van fusionando y esta célula del cuerpo elemental se transforma en cuerpo reticular. Todas ahora, cuerpo reticular, empieza ahora sí a multiplicarse. A multiplicarse, multiplicarse, multiplicarse. Ella organiza todo su proceso que nosotros hemos aprendido, pero los nutrientes los va a obtener de la célula. No es que utiliza la célula para elaborar sus componentes. Ojo, no estoy diciendo eso. Si alguien me preguntó ayer si era como un bacteriófago, no. El bacteriófago, el virus, él va a utilizar sí, toda la maquinaria de la célula para formar sus estructuras, componentes estructurales, ¿verdad? En este caso no. La bacteria, cada una de estas es una celulita, una bacteria. Y cada una utiliza lo que hemos estudiado, su propio metabolismo, pero la fuente no va a ser externa, como usualmente sucede con otras bacterias, sino la fuente nutritiva la va a obtener de la célula en la cual se está produciendo esta multiplicación activa de estos cuerpos reticulares. Hemos dicho que es metabólicamente activo. Entonces se forman los cuerpos reticulares abundantes y ahora se transforman en cuerpos elementales. Como que el resultado final de su maduración van a ser los cuerpos elementales. Se ha formado un gran fagosoma y son eliminados rompiendo esa célula hacia el exterior con toda la capacidad de volver a infectar una nueva célula. De esta manera se va produciendo el daño, destruyendo las células en las cuales se ha producido la multiplicación. Este es un tiempo que puede durar de 2 a 3 días, de 48 a 72 horas, hasta que una célula haya permitido la multiplicación de ella. En esta imagen podemos ver esquemáticamente, estos son los cuerpos elementales. Fíjense la membrana citoplasmática, envuelve, se forma como un fagosoma, y luego ya va transformándose en un cuerpo reticular. El cuerpo reticular se multiplica y tiene este aspecto. El aspecto de estas son como inclusiones que se han formado dentro del citoplasma, de acuerdo al tipo de clamidia, se puede reconocer, el experto puede reconocer a quién correspondería esa clamidia, porque tiene formas especiales de demostrarse. Este es un cuadrito
bacterias pertenecen a un orden. Esta es la evolución de clasificación de cómo va desde lo más, de lo más grande, diríamos, del tótem de una bacteria. Y en este caso, por ejemplo, se llama clamidiales. Este sufijo diales, cuando ustedes ven en una bacteria diales, está refiriéndose al orden. Luego este orden va a tener varias familias. Y dentro de las familias, ahora tiene este sufijo, SEAE. Cuando ustedes lean este sufijo en alguna bacteria, en su libro que estén leyendo, se refiere a familia. Luego la familia tiene géneros. Y el género se llama clamidia. Y luego tiene especies. Clamidia pneumoniae, clamidia trachomatis, clamidia psittacea. Esto sirve para cualquier bacteria. O sea, si nosotros vamos retrógradamente de lo que estamos hablando de su clasificación, va a seguir este orden desde una parte principal que se va a ramificar. Y todavía esta especie puede clasificarse en serobares o serotipos. Serobares A, serobares D, serobares LG. Entonces, en este caso no hay serobares, pero en este caso sí hay serobares. ¿Está claro? Entonces, la especie Clamidia pneumoniae, y en otro pneumoniae, había un Streptococcus pneumoniae, había un Mycoplasma pneumoniae, y ahora hay una Clamidia pneumoniae. Y produce igual neumonía típica. Esa neumonía. Produce bronquitis, faringitis y sinusitis. Clamidia psittacea produce las citacosis, la vamos a describir luego. Y la Clamidia trachomatis tiene diferentes serobares. A, B1, B2 y C producen tracoma, que es una infección de los ojos que representa este daño al ojo, el responsable de ser el número 1, el tracoma, de ocasionar ceguera en las personas. A nivel mundial, número 1, el tracoma. Serobares de acá, conjuntivitis también por infección, neumonía neonatal, porque este se va a producir por transmisión sexual, y un canal infectado puede provocar en el niño neonatal una neumonía neonatal. Y puede producirse en general el síndrome de Reiter y también uretritis. Ya sabemos lo que es la uretritis. Y esta uretritis, por este serobar, también estaría dentro del grupo de las uretritis no monomórficas. El puro más que se está sumando a esto. En esta, no les he mostrado en el Mycoplasma uretricum, pero en esta que es similar, la uretritis, muy similar, aquí sí que es bien difícil de reconocer si es Mycoplasma uretricum o si es una Clamidia trachomatis, es muy difícil, clínicamente, muy difícil, porque va a mostrar las mismas características, ahora sí les voy a mostrar una imagen. Y los serobares LGB, L1, L2 y L3 producen el linfogranuloma veneno. Otra infección de transmisión sexual. La Clamidia trachomatis, dentro de la especie, también está produciendo uretritis. O sea que ya son transmisiones de infecciones de transmisión sexual. ¿Cuántas ya van? 3. Supongo que estarán anotando. Luego en las prácticas lo vamos a ver y decir, a ver, ¿cuáles son las imágenes de esta bacteria, para mostrar a los chicos? Todas tienen que ir. Ustedes mismos están aprendiendo ahora. Sabían de la sífilis, sabían de la gonorrea, del HIV. ¿No? ¿Sabían del Mycoplasma? ¿Sabían de la clamidia? No sabían. Si ustedes medicina no sabían, imagínense los otros. ¿En qué condiciones? Y estas son las características biológicas. Es una bacteria gram negativa, ¿verdad? Entonces tiene su lipopolisacárido, todas las especies. Plásmidos tiene trachomatis y psittacea, neumonía no tiene plásmidos. En los cuerpos elementales, este espacio que se forma al inicio cuando se ha desarrollado es estrecho y la forma redonda, piriforme. Esto como les decía, esto lo tiene que evaluar una persona que conoce y con la suerte que tenga de encontrar estas células con estas inclusiones, no es muy fácil.
Y las inclusiones morfológicamente conservaculares, en Stasi y clamidia pneumoniae oval o denso. Metabolizan el glucógeno, sí, Trachomatis, y aquí hablamos de la virulencia en ratón. ¿Se acuerdan cuando vimos la lámina que ayer estaban comentando en nuestro grupo? Que no encuentran la lámina de la cápsula que les hemos estado mostrando al principio. ¿Será que alguien la ha roto disimuladamente? ¿Dónde está la laminita? ¿O alguien se la ha llevado? ¿Alguien se la puede llevar? Esa laminita, como en esta prueba, cuando tenemos la sospecha de estreptococoneumonía o en este caso de clamidia, de una infección por clamidia, se prepara una solución con la secreción de la muestra que se ha obtenido, o sea, ese del esputo, ¿no? O de la secreción de la uretra, que se prepara como una solución con esta muestra. Se agarra y se inyecta directamente, se inyecta, porque ya la Sociedad Protectora de Animales no quiere que agarremos ni la cosita ni nada. Se le inyectaba a través de la pared abdominal hacia el peritoneo. Si el ratoncito, en el caso de Streptococcus que es la lámina que ustedes han, no sé, no ustedes, no sé qué pasaba, el ratoncito en el día moría. Si el ratoncito moría, en el estreptococo, que es la lámina que ustedes tenían, es que es Streptococcus pneumoniae. Pero si no moría en el día, si en otros días ya descartamos ese paciente estuviera infectado con Streptococcus pneumoniae. Y lo mismo pasa aquí, si es que es serotipo LGB, se muere el ratoncito. Estos dos van a sobrevivir y este va más o menos a tener un poco más de tiempo, pero estos van a morir en el tiempo o sobrevivir. Como digo, eso se hacía antes, ¿no? Hoy en día ya no. Si ya tenemos PCR, tenemos las inmunoglobulinas, cada vez las técnicas se aproximan más y más a tener el 100% de la especificidad, entonces ya no utilizamos esto. Y en las características epidemiológicas de las especies tenemos a Clamidia trachomatis, que produce el tracoma. Aquí trachomatis tiene el biobacteri, que se llama tracoma conjuntivitis e inclusión. Entonces el tracoma, como dijimos, era los cerobares A, B, BA y C, el huésped es el humano. ¿Y cómo se transmite? Por tener contacto personal o por moscas. Ya cuando hablábamos de moscas, estamos asumiendo que es un lugar o un área o una vivienda o un sitio donde hay pobreza, ¿verdad? Donde hay hacinamiento, donde hay suciedad, donde no hay no hay medidas de salubridad. Y en nuestro medio creo que ya como que la cultura va mejorando, ¿no? Ya el carro basurero llega por todo lado, ya la gente bota la basura en los carros, pero esto se sigue manteniendo de una forma bastante seria en el África. En el África sigue habiendo pobreza. Hay unas ciudades muy hermosas en el África, pero sigue habiendo pobreza. Entonces, en este lugar, de ese lugar, es que yo dije hace un momento que la causa número 1 de ceguera es el tracoma. Acá hay tracoma, no hay tracoma, pero sí hay en estos lugares donde hay mucha pobreza y se produce la enfermedad que en un momento les voy a mostrar. Y también conjuntivitis. DK, los cerebrales de DK, también son los humanos y la transmisión es sexual o aquel niño que nació de un canal vaginal infectado puede también llegar a desarrollar infecciones respiratorias neonatales o desarrollar infecciones genitales en el humano o oculares también. Síndrome de Reinke y uretritis. Biobar LGB, L1, L2 y L3, transmisión sexual, linfogranuloma venéreo. Citasi, hay múltiples biovariedades y aquí los reservorios son las aves y los animales. Los aves eliminan en sus heces y al volar elimina la bacteria por aerosoles de sus heces al ambiente y las personas que están cerca de ellos inhalan a la bacteria por estas moléculas que se forman en el aire por aerosoles y desarrollan la infección que pueden desarrollar neumonía y endocarditis. Y Clamidia pneumoniae, llamada también TUAR,
El foco son los humanos, la transmisión también es por vía aérea. Que esté mal, que esté hablando, que esté riendo, que esté conversando y que no necesariamente esté teniendo la enfermedad, pero puede ser un reservorio que esté eliminando los microorganismos y puede producirse neumonía y bronquitis. ¿Qué tipo de neumonía? Atípica. Entonces, clamidia neumonial, que dije especialmente se llama PUAR, solo se conoce un serotipo y se transmite a través de estos aerosoles. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, pero con tos persistente y malestar. Esas toses que no pasan en una semana. Ya me tomé la penicilina, me han puesto penicilina. ¿Por qué sigo con tos? Ahora, la penicilina no tiene la capacidad de matar esta bacteria. ¿Se pensó en quién? En un estreptococo, ¿verdad? Que está desarrollando la bronquitis. Como no le hace nada, está con tos. Ya van 2 semanas, ya va la tercera y en la tercera ya estamos diciendo, oye, entonces que ha pasado las 2 semanas, ya tienes que hacer tu examen. ¿Quién sabe debe hacerse una persona que tose más de 2 semanas? A ver. Tuberculosis. Tos mayor a 2 semanas, tuberculosis. Hasta no demostrar lo contrario, vamos a pensar que lo es. Entonces hacemos los exámenes para decir, no es tuberculosis. Debe ser una alergia. ¿Alergia? Puede ser esto. Está dando extensivo. Infecciones más severas, bronquitis, neumonía, sinusitis. Y se ha hecho estudios donde la presencia de esta bacteria está asociada al desarrollo de las arteriosclerosis. ¿Okay? Puede ser que muchas personas que tienen arteriosclerosis no hayan sido tratadas adecuadamente en un proceso respiratorio, que no se pensó que era él, y sin embargo puede, y es establecido este estudio, ha dado tácitamente este resultado. Clamidia psittacea, hemos dicho que están ahí en las aves y en sus heces pueden estar eliminadas y llegan por aerosoles, afectando al sistema retículo endotelial, que va a ser primero tomarlo y luego a partir de él a diseminar. ¿Cuál es el sistema retículo endotelial? El tipo, la unidad ósea, el vaso, todo lo que va a depender del cuerpo. Todo relacionado a la defensa del organismo, del sistema reticular, ganglios linfáticos, ¿no? Todo lo que tiene y donde se produzcan las células de defensa del organismo, eso se llama sistema reticular endotelial. Y puede durar de 5 a 14 días con cefalea, fiebre, escalofríos, tos, o sea, hay una infección del sistema respiratorio y también podría complicar a desarrollar una infección del sistema nervioso. El diagnóstico serológico. Los cultivos son muy poco usados en estos casos. Y el tratamiento macrólicos. Y siempre reservamos tetracyclina para situaciones especiales. O sea que con este tratamiento de los macrólicos podemos erróneamente, ni pensando en ellos, tanto para Mycoplasma pneumoniae como para esta bacteria en el caso respiratorio, estaríamos nosotros haciendo un tratamiento cruzado sin conocer, pero con resultados positivos, ¿no? En la recuperación de ese paciente. Este es un cultivo celular en ELA donde se muestran las infusiones que se pueden hacer en estos cultivos celulares para hacer el diagnóstico. Y pueden visualizarse las infusiones de esta manera, donde estamos viendo focos reticulares que se han formado, este es el núcleo de la célula, que han formado como una gran infusión dentro del citoplasma de ella, pero en los cultivos celulares. Es excepcional, porque medicina no hay la palabra nunca, excepcional que en un frotis, por ejemplo, de uretritis, se pueda identificar a la bacteria o a esta célula con esta infusión. O sea, milagro que pueda aparecer. No es fácil, no es usual, ¿no? Entonces, de esa manera en los cultivos celulares sí podemos ver esa característica. En el varón, ¿qué infecciones pueden producirse? Uretritis, ya sabemos lo que es uretritis. Prostatitis, esa ya es una inflamación dolorosa que el paciente va refiriendo y con el examen del tracto rectal va a encontrar una próstata crecida. En el examen urológico, el urólogo lo va a hacer en el examen de tacto rectal y dolorosa. Siente que hay un aumento de la masa de la
próstata y lo más importante es que sea dolorosa, ¿no? Dolorosa. Porque puede estar crecida, pero no doler. En este caso está crecida y no duele. ¿Cuándo la próstata estará crecida pero no duele? Con la edad, esta próstata se va haciendo más, se va inflamando y eso es veneno. ¿Cómo se llama eso? Inflamación benigna de próstata. ¿Qué? Inflamación benigna de próstata. No, se llama hipertrofia. Hipertrofia. Y si hubiera inflamación, ya dolería, ¿verdad? Un síntoma, un signo o un síntoma de la inflamación es el dolor. Dolor, rubor, calor. Tres elementos importantes de la inflamación: rubor, dolor y calor. En este caso no hay inflamación, sino es un crecimiento de la glándula a expensas de un crecimiento de las glándulas, o sea, de las glandulitas que están conformadas, pero no hay dolor. Y la epididimitis, que también es en la parte del testículo, que cuando se hace el examen, en el ladito donde sabemos que está el epididimo, al presionar, o el mismo paciente dice que duele. Dolor es importante para hablar de epididimitis o prostatitis. El resultado de esto va a ser, a futuro, infertilidad. En la mujer, cervicitis, endometritis, apingitis, infertilidad, displasia. Cervicitis significa inflamación de esta parte de las células del cuello del útero del cuello. Y esa cervicitis es inflamación infecciosa, porque hay infección, puede modificar las células, la conformación de las células. Se altera el tamaño de la célula, se altera el tamaño del núcleo, se alteran los bordes del núcleo. Entonces, eso se llama displasia. Y las displasias pueden ser leves, moderadas o graves, también llamadas displasia NIC 1, NIC 2 o NIC 3. Entonces, cuando usualmente encontramos esta displasia en un caso infeccioso por este tipo de esta y otras más, cuando la mujer viene y dice, le evaluamos, ni siquiera nos dice, porque viene para hacerse su papá Nicolau, cuando le ponemos el espéculo, tenemos un montón de secreción en la vagina y sacamos la muestra para hacer si es que hay cáncer o no hay cáncer. Y en ese frotis cervicovaginal vamos a encontrar que las células están no normales. Pero también estamos viendo que hay flujo, hay secreción amarillenta, purulenta, maloliente, etc. Entonces le damos el tratamiento. Luego que le hemos dado el tratamiento, señora, vuelva luego que hacemos el tratamiento, vuelva en 3 semanas o un mes. Cuando vuelva la señora, le volvemos a hacer el estudio para ver si hay displasia o no hay displasia, y en muchos de los casos ya no. Todas las células son normales. Pero pudiera ser que ya encontrándole limpiecitas y nada de infección, sí encontramos células con displasia. Y ahora las vamos a ver mejor, porque ya no vamos a ver tanto leucocito, sino vamos a poder ver mejor las células independientes, y de pronto ya no solo es un NIC 1, sino es un NIC 2. Entonces ahí probablemente ya se metió el virus del papillomavirus que está ocasionando este daño. Pero displasia se llama cambio de lo normal a anormal de la célula. Tamaño, forma del núcleo, tamaño del núcleo y otras características que van a aprender ustedes en patología. Y también en la mujer se produce uretritis. Alguien me preguntó ayer, ¿y cómo se manifiesta la uretritis en las mujeres? Igual que en los varones. Igual. O sea, no se podrá evidenciar la eliminación de una secreción, pero lo que sí se va a evidenciar es el cuadro clínico. Ardor, dolor, agonía. Y va a querer orinar. ¿No? La secreción que pueda estar emitiendo va a estar humedeciendo con las secreciones que se están produciendo en la vagina, entonces no se puede diferenciar. ¿Está claro? Y en los niños que han nacido con un canal vaginal infectado, pueden desarrollar conjuntivitis, faringitis, gastroenteritis, otitis media y neumonía. Y en general, en los 3 grupos, conjuntivitis, endocarditis, perihepatitis, es una inflamación de la cápsula de Grisson que se puede producir, y síndrome de Rett. Síndrome de Rett. Ahora voy a decir qué es síndrome de Rett. Entonces, la uretritis ya sabemos lo que es, pero
Cuando va el paciente al médico y le dice, doctor, me arde, me duele cuando estoy miccionando, quiero orinar a cada rato, y además veo que mi truza, en el caso del valor, veo que mi truza se está manchando como no sé, está duro, como que hay algo que está saliendo de allí, pero no he podido observar. Entonces el médico dice, a ver, él puede decir, ¿no? Porque él también tiene duda en ese momento, él no sabe si puede ser una gonocócica o una no gonocócica. Y le pide él que se haga la expresión uretral, que ya hemos hablado sobre esto, y al final, cuando se produce la expresión uretral, sale esto. ¿Es igual a la gonorrea? No. La gonorrea era como la leche de Nestlé, o como la leche, ¿cómo le llamamos a leche? Ahí en Gloria también. Leche condensada. Leche condensada. Bueno, es que la leche condensada Gloria no tiene mucho tiempo, la que había toda la vida era Nestlé. Por eso siempre yo digo Nestlé. Creo que ya ni hay Nestlé ahora, o ya hay. Creo que ya no hay. Bueno, Gloria o Nestlé, pero es densa. Es una secreción purulenta, densa. Purulenta, densa. Aquí es purulenta, densa. Es un moco denso. Es un moco denso. Y cuando digo moco denso, la secreción de la gonorrea es fluida. O sea, es como agua. Pero esta es como un moco, como ese moco que a veces no quiere salir del nariz porque está muy compacto. Así es esta situación. Y solo de ver así, el médico, el urólogo, el dermatólogo, el médico general o quien sea, o nosotros en el laboratorio que veamos esto, vamos a decir, es una uretritis no gonocócica. Porque no solamente está clamidia, está. ¿Quién está? ¿Quién puede estar? ¿Quién puede estar? Vamos a decir. Gonorrea. Ureoplasma, ureolitis. Puede ser micoplasmosis también, puede ser. ¿No? Pues estamos sumando. Puede ser el linfogranuloma venéreo inicial antes de que suceda el cuadro castaño. Puede ser. Este tipo de secreción es típica y característica para decir que es una uretritis no gonocócica. ¿Y para qué nos importa eso? ¿Para qué me importa ver esta secreción? ¿Para qué es importante? Para hacer el tratamiento correcto. Ya sé cómo tratar una gonorrea. Ahora es diferente. Yo no voy a utilizar el tratamiento de la gonorrea para resolver este problema porque probablemente no lo voy a resolver. Síndrome de Reiter. El síndrome de Reiter se da cuando se produce, esta es la primera bacteria que yo estoy nombrando que puede producir síndrome de Reiter. Vamos a ir nombrando otras bacterias. Solo en esta voy a explicar qué significa síndrome de Reiter. Es una manifestación donde compromete diferentes áreas del cuerpo. Vamos a encontrar conjuntivitis, uretritis y artritis. Hemos dicho que es artritis, ¿no? No estoy diciendo artralgia, estoy diciendo artritis, aumento de volumen de la articulación, conjuntivitis. Entonces, cuando el paciente llega a la consulta, puede ir al oftalmólogo por la conjuntivitis. Entrando al consultorio del oftalmólogo y el médico está observando que viene medio cojeando. El médico tiene que observar, y he dicho que los médicos tenemos que ser súper observadores. No solo voy a atender a que esté bien con el ojo, y lo veo que entra a ver, no tiene una marcha normal. Dice, sí, señor, ¿por qué viene? Mire, doctor, mire mis ojos que me están rojos, se han puesto gotitas y no mejor. Y ese dolor de esa, ¿por qué está cojeando? También me ha aparecido recientemente dolor aquí en mis rodillas que no me dejan caminar. ¿Y tiene alguna molestia para orinar? Sí, doctorcito, también. Pues ese oftalmólogo tiene que atender y sabe, si es que es un buen oftalmólogo que ha estudiado,
que ese no es una exclusividad que tenga que atender el ojo. En fondo hay una infección por un microorganismo que está provocando esta reacción. O puede ir al reumatólogo, confiado, porque su dolor es más intenso, él le hace más caso a su rodilla que a su ojo, ¿no? Y le ve el reumatólogo igual. Ese ojo, le preguntará si tiene alguna molestia a nivel del tracto urinario. O puede ir al urólogo y entra cojeando con su ojo rojo, doctor, está que me abre cuando orino. El urólogo tiene que saber el síndrome de Reiter y saber cuáles son los microorganismos que podrían estar ocasionando este cuadro. Es el único. Yo progresivamente voy a ir diciendo. ¿Se acuerdan del síndrome de Reiter? Esta bacteria también la produce. Entonces, el urólogo, el dermatólogo, que puede estar teniendo un problema genital, o el oftalmólogo, el reumatólogo, tienen que saber que estos cuadros se pueden presentar y no va a tener que ir al reumatólogo, al urólogo, al oftalmólogo para que le resuelvan independientemente. No, porque resolver es que se resuelve con una terapia y se resuelve todas estas manifestaciones que se puedan estar produciendo. En algunos casos puede haber algunas lesiones que aparecen en la planta de los pies, pero no siempre. Lo común es que haya uretritis, conjuntivitis y artritis. Este es el tracoma. El tracoma, como dije, es una infección del ojo. Y esta infección se da en todo el ojo, pero fundamentalmente empieza con mayor, digamos, gravedad a nivel de las conjuntivas palpebrales. Quien haya tenido conjuntivitis y se ha visto su conjuntiva palpebral, estaba totalmente enrojecida y lisa. Lisa. Pero en este caso se observa como un empedrado en ese momento, en el caso de la infección por el tracoma. Y no solamente se ve este empedrado, sino que además ya compromete la conjuntiva vulvar, que se va extendiendo a los bordes de la córnea, provocando una queratoconjuntivitis. El ojo está totalmente edematoso, se inflama completamente y no queda allí, sino que además este edema a nivel del ojo va a hacer que las pestañas se doblen hacia adentro y van a ir raspando la córnea. O sea, cuando las pestañas se doblan hacia adentro, en cada apertura del ojo, los movimientos del ojo, estas pestañas van raspando la superficie de la córnea. Si el daño es superficial, la recuperación de esa córnea va a ser completa, o sea, vuelve a ser totalmente transparente. Pero si el daño es profundo en las capitas que tiene la córnea, por más que reciba tratamiento posterior, definitivamente va a dejar una cicatriz, va a dejar una úlcera, primeramente una úlcera profunda, y cuando hay úlcera profunda, un daño profundo en la córnea, la recuperación ya no va a ser transparente, sino opaca. Y hablamos de leucoma. Un leucoma cubre toda la córnea, que va a dificultar la visión, y un ojo que no funciona. Sabemos estudiado que si un órgano no funciona, órgano que no funciona, ¿qué le pasa al órgano que no funciona? Se atrofia. Entonces su nervio óptico se va a atrofiar y va a perder la visión. ¿Hay solución para esto? Obviamente que hay solución al principio, antes de que se atrofie. Es un trasplante de córnea. Y ese trasplante de córnea tiene un costo altísimo. ¿Dónde dije que se producía esta infección? En el África, donde la gente no tiene ni para comer. Entonces, no hay forma de hacerse el trasplante de córnea, que se ha provocado ya la recuperación de la infección de ese ojo. Entonces, deja la ceguera, como vuelvo a repetir, es la causa número 1 de ceguera a nivel mundial. Linfogranuloma benéfico. Incrementen en su lista de infecciones de transmisión sexual. Luego que se ha producido la infección a través de una relación sexual, lo que va a suceder inicialmente es la infartación ganglionar inguinal. ¿Qué es infartación? Es crecimiento de los ganglios. Crecen. Nosotros, usualmente, ¿ustedes miran algún ganglio aquí en la ingle alguna vez? No. ¿Se han tocado alguna vez si hay ganglios o no hay ganglios en la ingle? No lo han hecho, pueden hacerlo y seguramente no hay.
Donde sí encontramos ganglios es aquí. ¿Se ha tocado que alguna vez deberían examinarse? Porque a veces dicen, ay, estos ganglios usualmente están relacionados a que crecen por los problemas respiratorios que tenemos y se van quedando medio grandes. Cuando nosotros examinamos un cuello a un paciente para ver si hay ganglios, inclinamos la cabeza a un lado y con las manos así, apretamos aquí para agarrar el ganglio contra el hueso. Y lo podemos sentir. Así a veces no se siente. Pero cuando hacemos este procedimiento, y agarramos acá, sí. Otro lugar donde puede haber ganglios son atrás, aquí en la nuca. Y todo eso tenemos que examinar. En las axilas también puede haber ganglios, ¿no? Hay que estar observando. Aquí también puede haber ganglios. ¿Cómo se llama el ganglio que puede crecer aquí? Que es muy bueno poder saber a qué corresponde. El estrellado. Estoy casi segura que en anatomía se usa. Estrellado. El ganglio estrellado es el ganglio linfático. A ver, ¿cómo se llama el ganglio? No, era Pero ¿cómo se llama? ¿Y en qué patología se ubica acá, sobre la raíz? de la mamá para ver ¿Cáncer de mama? ¿Cáncer de páncreas? ¿Cáncer de páncreas? Autismo. Cáncer de mamá, pero ¿Mama? no, ¿qué fue? ¿Cómo se llama el ganglio? Yo estoy casi segura que se los han dicho en anatomía. Y le voy a preguntar a ver si otra mama. Ganglio centinela. Ganglio de Virchow. ¿En qué caso? Pero sí me acuerdo que se mencionaba el nombre de A ver, entonces sí les han dicho, ¿eh? Ustedes como son de esta forma que les han dicho. Cáncer de estómago. Ah, Cáncer de estómago. Entonces, hay que ir buscando. Nosotros cuando examinamos al paciente, el buen clínico, y se supone que el estudiante de medicina tiene que inicialmente ser un buen clínico y hacer una historia clínica perfecta. O sea, los mejores que hacen historias clínicas son los alumnos, son los estudiantes que están haciendo semiología y también cuando hacen los profesores dicen, ah, qué ver este paciente, porque el médico ya no hace buenas historias. Si ustedes han visto alguna historia clínica de un oftalmólogo, ese solo se dedica a mirar el ojo y así una cosita así de la anamnesis y de su examen así. No investiga nada, creo que se ha olvidado hasta de auscultar el pulmón, ya no se acuerda de nada. El alumno lo hace perfectas, donde examina, como había un doctor, se apellidaba Perea, Lopera, internista, el doctor Lopera, su hija enseñaba acá, pero se fue a Lima a trabajar y ya dejó de enseñar a doctora Lopera, que era el prólogo, pero el papá. Y uno que he visto que le ha seguido los pasos del doctor Lopera es el doctor Tapia, el que les voy a enseñar a ustedes acá, que para mí es un internista A1. Y examina desde aquí, él solo opera más tiempo que el doctor Tapia de examinar, definitivamente, desde aquí hasta la punta del pie. Examinaba lo que debería examinar un médico, ¿no? Pero palpamos, damos, sus consultas del doctor Rivera estaban ya para 4 meses, 5 meses, porque él atendía pues pocos pacientes, porque se demoraba 1 hora o más en cada paciente. Hoy en día, ¿cuántos se demoran los médicos en el seguro para atender al paciente? 10 Se quejan y dicen, doctora, ni siquiera ni mira, porque más está llenando el papel. Y entonces, ¿y cómo? Le duele, que se acerca, lo mira, le toca, ya, come esto, ¿no? O hagas este examen. Y ustedes son tan capos, ellos practican en 5 minutos. ¿Y quién tiene la culpa? El sistema, obvio, porque ellos tienen que completar no sé cuántos pacientes de atención en una mañana. Tienen que hacer. Pues se ha perdido lo que debería ser. Examinar de punta a punta. Y él, solo en la práctica privada se puede hacer eso, pero en el hospital, muy difícil. Están mal atendidos los pacientes. En este examen podemos encontrar algunos de esos médicos que atienden 10 minutos por paciente. ¿Habrá examinado el ganglio de Virchow?
seguro que no. Probablemente no. Y ahí estaba su ganglio. Y el señor sintió un poco mal, le daban sus mirandas, sus pastillas para la acidez, etcétera, etcétera. Sigue mal, cada mes viene, sigue mal, y sigue dando eso y no lo examina. Sobre eso vamos a hablar también en otra materia. Y luego viene ya mal vomitando. ¿Qué ha pasado? Tiene un vuelco así como él está vomitando. Volvemos a entrar por vuelco en la sala de operación. Tiene un cáncer así súper avanzado de estómago que ya no puede hacer nada. Lo único que hacen es cerrarle y decirle que tiene cáncer. Y él tuvo la culpa. Y les aseguro que ese ganglio de bicho estaba diciendo ahí, tócame, que soy realidad. Y nadie se lo tocó. ¿Queremos hacer un buen examen? Sí. ¿Qué dices? ¿Sí, no? Y no. Y entonces los ganglios crecen, infartación ganglionar dolorosa, y luego que se han infartado, supuran, se llaman bubas, se ponen blanditas, y se abren, y se ulceran, gripogranuloma benigno. Y no solamente esto sucede, sino también en los homosexuales puede suceder esto mismo en el área del tenemos que investigar bien al respecto. Tratamiento. Macrónicos. Hipogranuloma venéreo. Hay macrónicos de disciplina y también hay medicina y suplementos. Ustedes tienen que aprenderse las dosis y buscar peores imágenes que estas para mostrar los mucosos. Su archivo debe estar con muy buena cantidad. En vez de estar viendo las chicas ahí, ustedes en la computadora, vayan buscando enfermedades a formar su archivo. Los chicos a las chicas y las chicas a los chicos. Están buscando ahí la foto de Brad Pitt. Ya no, ya está bien feo. Ya pasó la época de Brad Pitt, ¿no? Entonces vamos a avanzar. ¿Alguna pregunta? Tenemos que pelear, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre otra bacteria, dos bacterias muy importantes. Es Haemophilus. Haemophilus fue una bacteria que ocasionaba muchísimos cuadros clínicos antes. Muchísimos. Pero como que ha disminuido un poquito hoy últimamente. Pero sigue siendo responsable de infecciones bastante importantes en el organismo. ¿Cuáles son las especies patógenas? Haemophilus influenzae tipo B. Ocasiona cuadros graves como epiglottitis, meningitis bacteriana, neumonías, otitis medias en niños menores de 4 años. Se va peleando con estreptococo neumoniae. Y los dos son los más importantes en el desarrollo de estos cuadros clínicos en estos niños menores de 4 años. Haemophilus aegyptus produce conjuntivitis. Haemophilus ducreyi produce hemorroides. Es una infección de transmisión sexual que no la voy a desarrollar y que ustedes van a leer y se voy a preguntar en el examen. Voy a preguntar y busquen las imágenes de este tipo de lesiones que se producen por esta bacteria, que también las vamos a mostrar a los chicos.
el chancroide. Entonces, Haemophilus influenzae tipo B son bacilos gram negativos pleomórficos. Ustedes ven acá, no todos son iguales, este es más chiquitito, este es más grande, este es un poco más grande, o sea, tienen diferentes formas, pero son bacilos gram negativos. No tienen flagelos, son inmóviles. El cultivo frente a estos cuadros que sospechamos que pueda ser esta bacteria requiere de aditamentos especiales para permitir su crecimiento. Entonces, si sospechamos de la presencia de él, tenemos que tener un medio que favorezca su crecimiento. Y lamentablemente muchas veces no lo tenemos preparado, ¿no? Porque no es usual, no es como el agar sangre que nosotros tenemos, que siempre tenemos en el laboratorio, agar sangre, estos agares que hemos preparado nosotros, permanentemente los tenemos, porque es el pan de cada día de las consultas, pero usualmente en los laboratorios muchas veces no tenemos. Agar sangre, ¿no? El agar que tenemos en el laboratorio, por ejemplo, no nos serviría, porque ¿de quién hemos sacado la sangre? ¿En qué grupos han hecho agar sangre? ¿Alguno de ustedes en su grupo ha hecho agar sangre? No han hecho. Le han sacado sangre a algunos de sus compañeros para hacer el agar sangre. Entonces, ese agar humano, o sangre humana, no nos sirve para que crezca. Ese tiene que ser de caballo o de conejo. Antes empleábamos eso, cargábamos a los alumnos que vayan ¿ustedes dicen dónde matan las de ganado? ¿Al camal? Al camal. Cuando había el camal allá en Yanaguara, al final de la avenida esta Bolognesi, al final había un camal. Pero uno mandar a los alumnos a que traigan sangre, estoy matando a los alumnos. Entonces ya solamente tenemos acá donantes de sangre, pero este no nos sirve. También puede crecer en el agar chocolate y nos muestra los 2 días de cultivo colonias grises, opacas, ligeramente mucoides, no hemolíticas de la Haemophilus influenzae. Y es un anaerobio facultativo. Pero además, esta bacteria requiere de aditamentos especiales en el medio, como son los factores 10 semina o el factor 5 para crecer. Esto está adicionado justamente en la presencia de los glóbulos rojos, que lo selecciona un poco más. En la práctica tenían el disco, pero aquí tiene una imagen en un cuadradito donde es el factor 5 y 10 y miren alrededor de él. No se adiciona completamente en toda el agar, sino específicamente en un área del medio que está mostrando esta forma de crecimiento. Las colonias que están viendo acá se han manifestado por la presencia de estos 2 factores. O otra prueba que también hacemos para poder identificar es la prueba del satelitismo o de la prueba de satélite. Empleamos agar sangre y en ese agar sangre sembramos una muestra para estudio. La sembramos, así como hemos sembrado sus muestras, ¿se acuerdan? Y luego que hemos sembrado la muestra, picamos una colonia de Staphylococcus aureus y hacemos esto. O sea, sembramos, hacemos así, picamos y hacemos así sobre la placa en la parte media. Y al día siguiente vamos a observar estas colonias, brillantes, como un rocío fino que crece alrededor de las colonias del estafilococo, que como hemos puesto tanta cantidad de estafilococo de haber picado una colonia, se ve aquí como una masa. Cuando está así, significa que ha habido tanta cantidad que ha impedido crecer, como las conocen ustedes, redonditas. O sea, cuando hay mucha, no se puede permitir observar las características estructurales de la colonia. Eso es definitivo. Se ve como una masa. Pero lo típico es que alrededor de esa masa se observen este tipo de colonias. Entonces eso nos da ya un resultado positivo para este tipo de microorganismos. ¿Cuáles son los factores de virulencia de esta bacteria? La cápsula. Es un bacilo gram negativo que tiene una buena cápsula. Y esa cápsula está formada por polisacáridos, como ya sabemos la química de esta estructura. Y ese polisacárido está formado por polirribosa y cadenas de fosfato de ribitol. PRP. Acuérdense de esta sigla. Esta cadena de polirriboso
se ha podido extraer, se ha podido identificar y ese compuesto ha sido utilizado para elaborar las vacunas contra esta bacteria. Yo les decía al principio, antes eran muy frecuentes estas infecciones y han disminuido sensiblemente justamente por el uso de vacunas que se emplean, está en el programa de vacunaciones. Ustedes ven su cartilla de vacunaciones. Ya les he dicho que se tiene que vacunar contra la hepatitis, ¿verdad? Apenas salga, justo ayer nos ha llegado un comunicado del Ministerio de Salud del Hospital General y de la región de salud, que enviemos las cartillas de los estudiantes sobre sus vacunaciones. Que no es que yo les obligue a que se vacunen porque se me ocurre, sino porque tienen que vacunarse. No me van a decir, mi mamá me ha dicho que sí me vacunaba. ¿Sí? Evidencia. Evidencia. O sea, quieren que vayan buscando sus cartillas de vacunación porque el próximo semestre ya ustedes se van a ir a pedir. Porque nos van a pedir eso. Y si no tienen la cartilla, ¿qué vamos a hacer? O sea, quien no tenga, quien no esté vacunado, no va a entrar al hospital. Ni al seguro, ni al y en semiología se hace en el seguro, se hace en general, se hace en PNH y se hace con todos. Que ya habiendo sido avisados, ya va a ser responsabilidad de quien no lo haga, que no va a poder hacer semiología. Claro. Miren cuánto tiempo antes que estoy diciendo, La vacuna se aplica hasta 6 meses, la vacuna de la hepatitis. Ya le he dicho a la enfermera que por favor nos informe, apenas me informe les voy a mencionar, para que ya vayan, tengan ya un avance de que no alcanzamos a los 6 meses, que sí se va a alcanzar. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Hasta sería idea que vaya, pero quien quiera hacerlo puede ir a cualquier cosa. Pero si no hay acá, debe haber todavía parece que no ha llegado. Pero vea la forma de, primero de buscar su cartilla. Si están vacunados y no quieren vacunarse, van a cualquier laboratorio y piden un examen de IgG para hepatitis B, para el antígeno de superficie de hepatitis B. Si el título es correcto, significa que tiene un buen nivel de anticuerpos para ese virus, no se va a poner, no hay problema. Pero si el título no es el indicado, sí va a vacunarse. Entonces, la vacuna hecha contra esta bacteria ha sido contra esta estructura de la cápsula, ya sabemos que la cápsula es antifagocitaria y resiste la lisis por el complemento. Ya supongo que ya han leído complemento, saben cuando yo estoy diciendo a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Los serotipos de Haemophilus influenza capsulados son A, B, C, D, E y F, pero el más importante es este negrito, B. Y contra él le llamamos así, HIP. Yo voy a poner HIP en el examen. Ustedes saben que estoy refiriendo a la Haemophilus influenzae tipo B, que son las bacterias invasivas, las que son responsables de las enfermedades que se desarrollan, que son graves. Las que no tienen cápsula definitivamente van a tener un comportamiento benigno y no van a desarrollar cuadros clínicos graves. Además de la cápsula, tiene pils. Ya sabemos para qué sirve la pils. Luego que la transmisión se ha hecho a través de la vía inhalatoria, porque en el ambiente está presente la bacteria, se adhiere a la superficie del epitelio de las células de la mucosa. Tiene un lipooligosacario, he dicho que es una bacteria gram, tiene los. Y la presencia de este los en esta bacteria es muy importante porque facilita que la bacteria pueda llegar al tejido nervioso y ocasionar las meningitis. O sea, se atribuye esa capacidad de ocasionar meningitis a los. Produce una inmunoglobulina proteasa. Ya sabemos que va a ingresar a través de una mucosa y el organismo elabora inmunoglobulinas A, pero ella produce una enzima que va a destruir a esa inmunoglobulina justamente en la región FC para que no pueda adherirse o pegarse al macrófago.
Receptores de transferrina, Haemophilus influenzae obtiene hierro de la transferrina humana del entorno o del medio que nosotros le proveamos para poder ver. Miren, aquí en esta imagen podemos ver una muestra biológica que hemos hecho un gramo de pronto de un esputo o hayamos hecho de una secreción óptica y encontramos esta imagen. Bacilos gram negativos pleomórficos, son más larguitos, son más cortos. Eso nos ayuda a que estemos diagnosticando de un Haemophilus influenzae. O habiendo hecho la historia, habiendo observado que es un niño que ha tenido esto, que ha tenido lo otro, entonces ya estoy, mi IA empieza a rebobinar para poder acercarnos clínicamente a un diagnóstico del microorganismo y orientar mejor nuestra terapia antimicrobiana. Entonces, la patogenia, la bacteria de una persona que está infectada, va a salir de ella a través de estas gotitas de fluje que se pueden dar por la tos, por hablar, por conversar, por reír, etc, etc, etc. Van a salir al medio ambiente. Y la persona que está próxima a esta persona infectada va a inhalar. La inhala, la gotita de fluje, llega a la superficie del epitelio, la gotita hace así, ¿visto cuando revientan las gotitas en alguna cuestión? Revienta y es liberada la bacteria, que va a quedar libre sobre la superficie de la mucosa. Pili se adhiere a la superficie. Viene el establecimiento, viene la adaptación, la multiplicación y el desarrollo ya de un proceso infeccioso a ese nivel, permitiendo que la bacteria pueda llevar a la sangre y desarrollarse una bacteria. Y la sangre transportará a la bacteria a diferentes desarrollando, por ejemplo, meningitis, epiglottitis, celulitis. ¿Recuerdan la celulitis? Estreptococo, ahora, no. Neumonía, otitis media, menores de 4 horas. Artritis séptica, no inflamatoria, séptica. ¿Tienes más producción de artritis séptica? Streptococo pneumoniae, conjuntivitis. Nosotros tenemos en el cuadro clínico de... No vamos a quedar ahí. Antes de los cuadros clínicos. ¿Ya? Vamos a quedar antes de los cuadros clínicos. Ya les preguntaba mañana.